Una mujer que había perdido todo en esta vida cruza la calle con sus bolsas de mercado baratas, cuando sus ojos se encuentran con un rostro que creía enterrado en el pasado. Ese hombre que baja de un auto de lujo, rodeado de guardaespaldas y trajes caros, es la misma persona que prometió volver hace 60 años. El mismo que le juró amor eterno antes de partir al frente de batalla. El mismo cuya muerte le fue comunicada en una carta oficial que la destruyó por completo. Pero ahí está él, vivo, elegante, millonario, mientras ella apenas puede pagar el alquiler de su cuarto. Antes de continuar con esta historia que te va a romper el corazón, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando y cuántos años tienes. Me encanta saber quién está del otro lado. El aire de aquella mañana del martes 17 de septiembre tenía ese frío particular que anuncia que el otoño ya no pide permiso para quedarse. Era el tipo de frío que se mete por las costuras de la ropa vieja, que encuentra cada agujero en las medias gastadas, que recuerda con crueldad que no todos tienen calefacción esperándolos en casa. Rosa Méndez caminaba por la calle Corrientes con sus 2 bolsas de tela desgastada colgando de sus brazos delgados. Unos brazos que alguna vez fueron jóvenes y fuertes, pero que ahora temblaban con el peso de 3 kilos de papa, medio kilo de arroz y una botella de aceite que había conseguido en oferta. Sus zapatos marrones hacían un sonido particular al rozar contra el pavimento. Un sonido que ella conocía tan bien como el ritmo de su propia respiración. Cada paso era medido, calculado, porque sus rodillas ya no perdonaban las prisas. 78 años, pesaban diferente cuando se cargaban con hambre, con frío, con la soledad que muerde más fuerte que cualquier perro de la calle. Rosa lo sabía bien, lo había aprendido día tras día durante las últimas 6 décadas. El semáforo cambió a rojo justo cuando ella llegaba a la esquina de Corrientes y Callao. Se detuvo con un suspiro que le salió desde algún lugar profundo del pecho. Un suspiro que sabía a cansancio viejo, a desilusiones acumuladas, a sueños que se habían ido muriendo uno por uno como plantas sin agua. A su alrededor, la ciudad rugía con su indiferencia habitual. La gente pasaba apurada, empujando, sin mirarla, como si ella fuera parte del mobiliario urbano. Una anciana más, invisible, insignificante. Rosa había aprendido a ser invisible hacía mucho tiempo. Era más seguro así, menos doloroso. Ajustó el pañuelo floreado que llevaba amarrado en la cabeza, un pañuelo que había sido de su madre, y que ahora era lo único que la protegía del viento que bajaba desde la avenida. Las flores estampadas habían perdido su color original hace años. Ahora eran apenas sombras rosadas y amarillas sobre una tela que amenazaba con deshacerse en cualquier momento. El semáforo seguía en rojo. Rosa cambió el peso de una pierna a otra, tratando de aliviar el dolor que le subía desde los tobillos hinchados. Llevaba de pie desde las 5 de la mañana, cuando había salido a hacer la fila en el comedor comunitario, donde le daban el desayuno, una taza de té con leche aguada y 2 galletas de agua. Era lo único que había entrado en su estómago hasta ese momento, y ya eran las 11:15 de la mañana. El hambre era una compañera constante. Ya ni siquiera la asustaba. Se había acostumbrado a ella como se había acostumbrado al frío, a la humedad que le calaba los huesos, a dormir en un colchón que tenía más bultos que relleno. Fue entonces cuando lo vio. El Mercedes-Benz negro se detuvo justo frente a ella, del otro lado de la calle. No era el auto lo que llamó su atención. Rosa había visto autos lujosos antes, muchos, circulando por las calles de Buenos Aires como barcos brillantes en un mar de chatarra. Ella era la chatarra. Ellos eran los barcos. Pero algo en ese auto hizo que su corazón diera un vuelco extraño. Algo que no podía explicar. Una sensación que le erizó la piel bajo las capas de ropa gastada. La puerta trasera se abrió. Un hombre bajó del vehículo con movimientos pausados, elegantes. Un hombre alto de espalda recta a pesar de que debía tener más de 80 años. Vestía un traje gris oscuro que se veía caro incluso desde la distancia. El tipo de traje que cuesta lo que Rosa no ganaba ni en 3 años juntando cartones y vendiendo lo que encontraba en la basura. El hombre se dio vuelta para decirle algo al chofer. Y Rosa vio su perfil. El mundo se detuvo. El ruido de la calle desapareció. Los bocinazos, las voces, el motor de los colectivos que pasaban rugiendo. Todo se volvió silencio. Un silencio aterrador. Porque ese perfil, esa forma de la nariz, esa manera de inclinar la cabeza ligeramente hacia la izquierda cuando hablaba, no podía ser. No podía ser. Las bolsas se le resbalaron de las manos y cayeron al suelo con un ruido sordo. Las papas rodaron por el pavimento sucio. La botella de aceite, milagrosamente, no se rompió. Pero Rosa no se agachó a recoger nada. No podía moverse. No podía respirar.
El hombre cerró la puerta del Mercedes y empezó a caminar hacia la entrada de un edificio imponente. Un edificio de mármol y vidrio que reflejaba el cielo gris de la mañana. Iba acompañado de otro hombre más joven, que llevaba un maletín, y hablaba sin parar gesticulando con las manos. Pero el hombre mayor no parecía escucharlo. Rosa lo miraba fijamente desde el otro lado de la calle, con los ojos muy abiertos, con el corazón golpeándole el pecho como un martillo enloquecido. Alberto. El nombre le salió desde algún lugar enterrado en su memoria, un lugar al que no había querido volver en 60 años, un lugar que había sellado con candados de dolor y resignación. Alberto Santillán. Su Alberto. Su primer amor. Su único amor. El hombre que le había prometido volver de la guerra. El hombre que le había jurado que nada ni nadie los iba a separar. El hombre cuya muerte le habían notificado oficialmente en marzo de 1964. Pero ese hombre no estaba muerto. Estaba ahí cruzando la calle, vivo, vestido como millonario, rodeado de lujos que ella ni siquiera podía imaginar. El semáforo cambió a verde. La gente empezó a cruzar la calle, empujándola, tropezando con sus bolsas caídas, maldiciendo por lo bajo. Pero Rosa no se movió. Se quedó ahí parada, mirando cómo el hombre entraba al edificio, mirando cómo la puerta de vidrio se cerraba detrás de él, mirando cómo su vida entera, todas las verdades que había creído, se desmoronaban como un castillo de naipes en medio de un vendaval. Las lágrimas empezaron a rodarle por las mejillas, sin que ella pudiera controlarlas. Lágrimas calientes que contrastaban con el frío de sus manos temblorosas. Una señora que pasaba se detuvo un segundo, la miró con algo que podía ser lástima o fastidio, y siguió su camino. La gente no tenía tiempo para las penas de una vieja loca que lloraba en medio de la calle. Rosa se agachó despacio, con las rodillas protestando, y empezó a recoger las papas que habían rodado hasta el borde de la vereda. 1, 2, 3, 4. Sus manos temblaban tanto que casi no podía agarrarlas. La quinta papa había rodado hasta la alcantarilla. Se había perdido, como tantas otras cosas en su vida. Metió todo de vuelta en la bolsa, se levantó con esfuerzo apoyándose en la pared de un negocio, y se quedó ahí, mirando el edificio al que había entrado el hombre. No podía ser él. Tenía que ser un error, una confusión de su mente cansada, un juego cruel de la memoria y la desesperación. Alberto estaba muerto. Había recibido la carta oficial del ejército, la había leído 1000 veces, hasta que las palabras se le grabaron en el alma, como cicatrices que nunca sanaron. Había llorado sobre ese papel, hasta que la tinta se corrió y las lágrimas formaron charcos en la mesa de su casa. Había ido al cementerio cada domingo durante 5 años, a dejarle flores en una tumba que no tenía cuerpo. Había renunciado a la felicidad, al amor, a la vida misma, porque su corazón había quedado enterrado en algún campo de batalla lejano, junto con el hombre que había amado. Pero ese hombre acababa de bajarse de un Mercedes-Benz. Rosa se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, dejando una mancha de tierra en su mejilla arrugada. Respiró hondo 3 veces, tratando de calmar el temblor que le recorría todo el cuerpo. Y entonces, sin pensarlo, sin planificarlo, movida por algo más fuerte que la razón, cruzó la calle. El portero del edificio la miró con desconfianza cuando ella se acercó a la puerta de vidrio. Un hombre corpulento, de unos 50 años, con el uniforme impecable y una expresión que dejaba claro que su trabajo era mantener a la gente como Rosa lejos de los inquilinos del edificio. ¿A dónde va, señora? La voz era educada pero firme. El tipo de educación que es en realidad un muro. Rosa lo miró sin saber qué decir. ¿Qué iba a decirle? Que acababa de ver a un fantasma, que el hombre que amó y lloró durante 60 años, acababa de entrar a ese edificio, que su vida entera podía ser una mentira. Yo necesito... La voz se le quebró, las palabras no querían salir. El portero la miró de arriba abajo, tomando nota de su ropa vieja, de sus bolsas de tela gastada, de sus zapatos que amenazaban con deshacerse en cualquier momento. Acá no hay nada para usted, señora. Siga su camino. No fue grosero, pero tampoco fue amable. Era la indiferencia pulida de alguien que había aprendido a decirle a los pobres que no eran bienvenidos sin usar palabras ofensivas. Rosa sintió que algo se quebraba dentro de ella. Algo que ya estaba agrietado hace tiempo pero que ahora se partía definitivamente en dos. El hombre que acaba de entrar, el del traje gris. El portero frunció el ceño. El doctor Santillán no recibe visitas sin cita previa. Y menos de... Se detuvo ahí, pero Rosa completó la frase en su mente. Menos de gente como usted. Santillán. Había dicho Santillán. El suelo se movió bajo los pies de Rosa. Tuvo que apoyarse en la pared de vidrio para no caerse.
¿El doctor Alberto Santillán? Su voz era apenas un susurro ronco. El portero la miró con más desconfianza ahora, como si ella fuera una amenaza, como si una anciana de 78 años con bolsas de papas pudiera ser peligrosa. No puedo darle información de los residentes. Por favor, retírese o tendré que llamar a seguridad. Pero Rosa ya no lo escuchaba. Su mente había viajado 60 años atrás. A una tarde de diciembre de 1963. Una tarde calurosa en la que ella tenía 18 años recién cumplidos, y el mundo entero parecía brillar con una luz dorada. Alberto había llegado a su casa con el uniforme puesto. Se veía tan apuesto, tan fuerte, tan lleno de vida. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de orgullo y tristeza, que ella no terminaba de entender. Se habían sentado en el patio trasero, bajo la sombra del naranjo que había plantado el abuelo de Rosa, cuando ella era apenas una bebé. Me voy pasado mañana. Las palabras de Alberto cayeron como piedras en un estanque quieto. Rosa lo había sabido. Sabía que ese momento llegaría, pero saberlo no había hecho que doliera menos. ¿Por cuánto tiempo? Había tratado de que su voz sonara firme, pero le había salido pequeña, asustada. Alberto le había tomado las manos jóvenes entonces, suaves, sin las manchas y arrugas que tenían ahora. No lo sé. 6 meses, tal vez un año. Pero voy a volver, Rosa. Te lo juro por Dios que voy a volver. Se había sacado del cuello una medallita de plata que siempre llevaba. Una Virgen de Luján pequeña que le había regalado su madre antes de morir. Guárdamela. Mientras vos la tengas, yo tengo que volver. Es mi amuleto de la suerte. Rosa había tomado la medallita con las 2 manos, como si fuera el objeto más valioso del mundo. Y en ese momento, lo era. Te voy a esperar. Su voz había sido firme entonces, llena de la certeza que solo tienen los que tienen 18 años, y no conocen todavía la crueldad del mundo. Te voy a esperar todo lo que haga falta. Y cuando vuelvas, nos vamos a casar. Como dijimos, vamos a tener nuestra casita, nuestros hijos, nuestra vida. Alberto la había besado entonces. Un beso largo, desesperado, que sabía a despedida y a promesa al mismo tiempo. Te amo, Rosa Méndez. Sos lo único bueno que tengo en esta vida. Y voy a volver por vos. Aunque tenga que cruzar el infierno a pie, voy a volver. Pero no había vuelto. El ruido de un claxon la sacó de sus recuerdos. Rosa parpadeó, desorientada, y se encontró todavía parada frente a la puerta del edificio. El portero la miraba con impaciencia ahora, con el teléfono en la mano, listo para llamar a quien fuera necesario. Señora, última vez. Retírese, o llamo a la policía. Rosa dio un paso atrás. Luego otro. Sus piernas apenas la sostenían. Se alejó del edificio caminando sin ver, tropezándose con la gente, con las bolsas golpeándole las piernas. Caminó sin rumbo durante no supo cuánto tiempo. Tal vez 10 minutos, tal vez media hora. Las calles de Buenos Aires pasaban frente a ella como en una película borrosa. Caras sin nombre, edificios sin forma, ruidos que no significaban nada. Se encontró sentada en una plaza. No recordaba haber decidido sentarse, simplemente estaba ahí, en un banco de madera verde, que tenía grabados nombres de parejas, que probablemente ya no existían. Sus bolsas estaban en el suelo, junto a sus pies. Un grupo de niños jugaba a la pelota cerca de ella. Sus risas le llegaban como desde muy lejos. Rosa metió la mano en el bolsillo interno de su abrigo gastado. Sus dedos tocaron algo frío. Algo que había llevado consigo durante 60 años. Algo que nunca se había atrevido a tirar ni a vender, ni siquiera en los momentos más desesperados de hambre y frío. Sacó la medallita. La Virgen de Luján de plata seguía brillando después de tanto tiempo. Rosa la había cuidado como un tesoro. La había limpiado con cuidado cada primer domingo de mes durante 6 décadas. Porque había sido lo único que le quedaba de Alberto. Lo único físico, tangible, que probaba que su amor no había sido un sueño de adolescente. Cerró los dedos alrededor de la medallita. El metal estaba frío contra su piel. Alberto estaba vivo. Vivo y rico. Vivo y elegante. Vivo y con un apellido que ella conocía. Mientras ella había pasado 60 años sobreviviendo, llorándolo, guardándole luto como una viuda fiel, rechazando a otros hombres porque su corazón estaba enterrado en una guerra, que ahora resultaba que él había sobrevivido. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de shock, eran lágrimas de rabia. Una rabia que empezaba a crecer en su pecho como un fuego que había estado dormido durante demasiado tiempo. ¿Por qué no había vuelto? ¿Por qué le habían dicho que estaba muerto? ¿Por qué ella había perdido su vida entera esperando a un fantasma,
mientras él construía un imperio. Una señora mayor se sentó en el otro extremo del banco. Le lanzó una mirada rápida a Rosa, vio sus lágrimas, y sacó un paquete de galletitas de su cartera. ¿Querés una, hijita? La voz era amable, el tipo de amabilidad que nace del reconocimiento. Esta señora también era pobre, también conocía el hambre, también sabía lo que era llorar en un banco de plaza. Rosa negó con la cabeza, aunque su estómago rugió al ver las galletas. Gracias, señora. Es que, vi a alguien que creía muerto. Las palabras le salieron solas. La señora le ofreció una galleta de todas formas. Rosa la aceptó. La necesitaba. No había comido nada sólido desde el día anterior. ¿Un familiar? Rosa mordió la galleta. Estaba dura, pero era dulce. Su cuerpo agradeció las calorías con un estremecimiento. Mi novio, de hace 60 años, me dijeron que había muerto en la guerra, pero acaba de bajarse de un auto carísimo. La señora soltó un silbido bajo. Ay, hijita, los hombres son todos iguales, ricos o pobres, todos mienten. No era el consuelo que Rosa necesitaba, pero había algo de verdad cruda en esas palabras que le dio fuerzas. Se quedaron ahí sentadas un rato, las dos mujeres viejas y pobres, compartiendo galletas duras en un banco de plaza, mientras el mundo seguía girando indiferente a su alrededor. Cuando Rosa finalmente se levantó, ya eran más de las 2 de la tarde. Tenía que volver a su cuarto, tenía que cocinar las papas, tenía que seguir sobreviviendo, como había hecho durante 60 años. Pero algo había cambiado dentro de ella. Algo se había roto, pero también algo se había despertado. Caminó de vuelta por las calles, esta vez con pasos más decididos. Pasó otra vez frente al edificio de mármol y vidrio, miró hacia arriba, contando los pisos. Había al menos 20. El portero la vio y le lanzó una mirada de advertencia desde la puerta. Rosa no se acercó. Siguió caminando. Pero memorizó la dirección, Callao 4232. Llegó a su cuarto cuando el sol ya empezaba a ponerse. Vivía en una pensión en el barrio de Once, una habitación de 3 metros por 3 metros, en el segundo piso de un edificio que debería haber sido demolido, hacía décadas. Compartía el baño con otras 7 personas. La ducha tenía agua caliente, solo 2 horas al día. Las paredes estaban manchadas de humedad, y en invierno, el frío entraba por las rendijas de la ventana que no cerraba bien. Pero era su hogar. El único lugar en el mundo que podía llamar suyo, aunque ni siquiera era suyo realmente. Lo alquilaba, 2.000 pesos por mes que pagaba con lo que juntaba, vendiendo cartones y haciendo changas de limpieza, cuando alguien la contrataba. Puso las bolsas sobre la mesa diminuta que tenía junto a la cama. La cama era un colchón sobre un somier de metal, que chirriaba cada vez que ella se movía. Las sábanas estaban limpias, pero remendadas en varios lugares. Ella misma las había cosido a mano con hilo, que había encontrado en la basura. Tenía una hornalla eléctrica que funcionaba cuando quería. Una olla, 2 platos, 2 vasos, un juego de cubiertos al que le faltaban 2 tenedores, una taza desportillada que decía «Feliz cumpleaños», con letras que se estaban borrando. Era toda su vida metida en 12 metros cuadrados. Se sentó en la cama porque no tenía silla. Sacó la medallita otra vez, y la puso sobre su regazo. La miró durante largo rato, mientras afuera el ruido de la ciudad se mezclaba con las voces de los otros inquilinos de la pensión. La señora del cuarto de al lado, discutiendo con alguien por teléfono. El hombre del primero, tosiendo esa tos horrible que llevaba meses sin curarse. Los niños del tercero corriendo por el pasillo hasta que su madre los gritaba. Rosa había pasado los últimos 60 años en lugares como este. Nunca había tenido su propia casa, nunca se había casado, nunca había tenido hijos, porque su vida se había detenido el día que recibió aquella carta. La carta que todavía guardaba. Se levantó con esfuerzo, y abrió el cajón único que tenía bajo la cama. Un cajón de madera carcomida donde guardaba sus pocas pertenencias. Ahí estaba, en un sobre amarillento que había sido blanco hace mucho tiempo. Lo sacó con manos temblorosas. La carta del Ministerio de Guerra, fechada 23 de marzo de 1964. La había leído tantas veces que podía recitarla de memoria, pero la desdobló de todas formas. Estimada señorita Rosa Méndez, es nuestro penoso deber informarle que el soldado Alberto José Santillán, número de matrícula 2847, PES, ha sido declarado caído en combate el día 15 de marzo de 1964 en cumplimiento de su deber. El soldado Santillán murió con honor sirviendo a su patria. Lamentamos profundamente su pérdida, y le hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias.
Sus efectos personales serán enviados a su domicilio familiar, en la brevedad posible. Atentamente, Coronel Marcos Beltrán. Ministerio de Guerra. Rosa leyó la carta una vez más. Las palabras no habían cambiado. Seguían ahí, impresas en el papel oficial, con el sello del gobierno. Caído en combate. Muerto con honor. Pero el hombre que había visto esa mañana no estaba muerto. ¿Cómo era posible? ¿Un error? ¿Una confusión de identidades? ¿O algo peor? Rosa dobló la carta con cuidado y la guardó de vuelta en el sobre. Miró a su alrededor. Su cuarto, su vida, su pobreza. Y pensó en el Mercedes-Benz negro, en el traje gris caro, en el edificio de mármol. Si Alberto había sobrevivido, ¿por qué nunca la había buscado? ¿Por qué la había dejado creer que estaba muerto? ¿Por qué había construido una vida de lujo mientras ella se pudría en la miseria? Las preguntas le daban vueltas en la cabeza como un torbellino. No iba a poder dormir esa noche, lo sabía. Preparó las papas porque tenía que comer algo. Las sirvió con sal y un poco de aceite. No tenía nada más. Se las comió directamente de la olla, sentada en la cama, con la vista perdida en la pared, manchada de humedad. Cuando terminó, lavó la olla en el baño compartido. Eran las 9 de la noche. Ya no había agua caliente. Se acostó vestida porque hacía frío y no tenía suficientes frazadas. Cerró los ojos pero no durmió. Toda la noche pensó en Alberto. En el Alberto que había conocido. El muchacho de 21 años que trabajaba en el taller mecánico de su padre, que tenía las manos siempre manchadas de grasa, pero que se las lavaba con cuidado cada vez que venía a visitarla. Que le traía flores silvestres, que cortaba del baldío de camino a su casa. Que le había enseñado a andar en bicicleta. Que reía con todo el cuerpo. Que la besaba con ternura bajo el naranjo del patio. Ese Alberto no podía ser el mismo hombre que había bajado del Mercedes. Pero el perfil era el mismo, la forma de inclinar la cabeza era la misma, los gestos eran los mismos, solo que más lentos, más cansados, como si llevaran 80 años encima. Era él. Lo sabía en su corazón, en sus huesos, en cada célula de su cuerpo que había guardado luto durante 6 décadas. Cuando el sol empezó a colarse por la ventana, Rosa ya había tomado una decisión. Iba a volver a ese edificio. Iba a hablar con él. Iba a exigir respuestas. Porque aunque fueran 60 años tarde, aunque ella fuera una vieja pobre, y él un millonario intocable, tenía derecho a saber la verdad. Se levantó de la cama con los huesos adoloridos por la mala noche. Se lavó la cara con el agua helada que salía del grifo del baño compartido. Se miró en el espejo rajado que había sobre el lavabo. Una anciana la miraba de vuelta. Una anciana de piel arrugada, de ojos cansados, de pelo gris despeinado. Una anciana que había sido hermosa alguna vez. Hacía tanto tiempo que ya casi no lo recordaba. Se peinó como pudo. Se cambió de ropa, poniéndose el vestido menos gastado que tenía. Un vestido azul marino que había comprado en una feria hace 5 años. Tenía algunas manchas que no habían salido ni con todo el jabón del mundo, pero estaba entero. Se puso la chaqueta marrón que usaba solo en ocasiones especiales, como esta. Porque esto era especial. Esto era un ajuste de cuentas con el pasado. Guardó la medallita en el bolsillo. Metió la carta en su cartera vieja de cuero sintético. Y salió a la calle. El miércoles 18 de septiembre, amaneció con un cielo plomizo que amenazaba lluvia. Rosa caminó las 18 cuadras desde su pensión, hasta el edificio de Callao. No tenía dinero para el colectivo. Además, necesitaba el tiempo para ordenar sus pensamientos. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo iba a enfrentarlo? Llegó al edificio a las 9 de la mañana, una hora apropiada. No demasiado temprano. No demasiado tarde. El mismo portero de ayer estaba en la puerta. La reconoció inmediatamente. Su cara se endureció. Ya le dije ayer que no puede entrar. Rosa respiró hondo. Necesito ver al doctor Santillán. Es urgente. El doctor no recibe visitas de desconocidos. No soy una desconocida. Su voz salió más fuerte de lo que esperaba. Una voz que tenía 60 años de dolor comprimido. El portero la miró con desconfianza. ¿Quién es usted? Rosa lo miró directo a los ojos. Soy la mujer a la que él dejó esperando 60 años. Soy la mujer que lloró su muerte cuando le dijeron que había caído en la guerra. Soy la mujer que tiene derecho a una explicación. El portero parpadeó, sorprendido por la intensidad en la voz de esta anciana que ayer había parecido solo una pordiosera más. Señora, yo no puedo. Necesito que le avise. Necesito que le diga que Rosa Méndez está acá abajo. Solo eso. Si él no quiere verme, me voy. Pero tiene que saberlo. Tiene que saber que lo vi. Que sé que está vivo.
Hubo algo en su voz, en sus ojos, que hizo que el portero dudara. «Espere acá». Entró al edificio, dejándola fuera. Habló por el teléfono interno con alguien. Rosa no podía escuchar la conversación, pero lo veía gesticular, explicar algo, negar con la cabeza. Pasaron 5 minutos que se sintieron como 5 horas. Finalmente el portero volvió. Su expresión había cambiado. Parecía confundido ahora. «El doctor dice que suba. Piso 14, departamento B». Rosa sintió que las piernas le temblaban. No se había esperado eso. Había pensado que Alberto negaría conocerla, que mandaría a decir que ella estaba loca, que se había equivocado de persona. Pero la estaba recibiendo. Iba a verla. «Gracias». Su voz era apenas un susurro. Entró al edificio. El hall era enorme, de mármol blanco con vetas grises. Había un candelabro de cristal, colgando del techo. Sillones de cuero que parecían no haber sido usados nunca. Una alfombra gruesa bajo sus pies, que amortiguaba el sonido de sus pasos. Rosa se sintió sucia ahí dentro, fuera de lugar, como una mancha en un cuadro perfecto. Los ascensores estaban al fondo, 2 puertas doradas que brillaban bajo las luces. Apretó el botón con un dedo tembloroso. Tuvo que esperar. El ascensor estaba en el piso 18. Bajó lentamente, los números iluminándose uno por uno. 18, 17, 16. Cuando llegó al hall y las puertas se abrieron, Rosa entró. El espacio era pequeño. Espejos en las paredes que multiplicaban su imagen. Una anciana pequeña, asustada, fuera de lugar. Apretó el botón del piso 14. Las puertas se cerraron. El ascensor subió con un zumbido suave. Tan diferente de los ascensores viejos de su pensión, que chirriaban y se detenían entre pisos. Rosa se miró en el espejo. ¿Qué iba a decirle? ¿Cómo iba a empezar? Las puertas se abrieron en el piso 14. Un pasillo alfombrado se extendía frente a ella. Solo había 2 puertas. Departamento A a la izquierda. Departamento B a la derecha. Rosa caminó hacia la derecha. Sus pasos no hacían ruido sobre la alfombra gruesa. Se detuvo frente a la puerta. Una puerta de madera oscura con una placa dorada que decía «Cat». Levantó la mano para tocar el timbre. Sus dedos temblaban tanto que casi no podía controlarlos. Apretó el botón. Escuchó el sonido del timbre adentro. Un sonido musical, elegante. Pasaron unos segundos. La puerta se abrió. Y ahí estaba él. Alberto Santillán. Más viejo. Con el pelo completamente blanco. Con arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca. Con la piel manchada por los años. Pero era él. Era innegablemente él. Los mismos ojos oscuros que la habían mirado con amor bajo el naranjo del patio. La misma nariz recta. La misma boca que la había besado con desesperación antes de irse a la guerra. Se quedaron mirándose. Ninguno de los dos dijo nada durante lo que pareció una eternidad. Rosa vio cómo la expresión de Alberto cambiaba. Vio sorpresa, shock, algo que podría ser miedo o culpa o ambas cosas. Rosa, su voz, había cambiado. Era más grave, más cansada, pero seguía siendo su voz. «Estás vivo». Fue lo único que Rosa pudo decir. 2 palabras que contenían 60 años de dolor. Alberto abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se veía pálido de repente, como si hubiera visto un fantasma. Y tal vez lo había visto, porque para él, Rosa también debía ser un fantasma del pasado. «Yo no pensé, no esperaba». Tartamudeaba. El hombre elegante del día anterior, el millonario seguro de sí mismo, había desaparecido. En su lugar había un hombre viejo y asustado. «Me dijeron que habías muerto». Rosa sacó la carta del bolsillo de su chaqueta con manos temblorosas. La desdobló y se la mostró. «Me enviaron esta carta. Caído en combate», decía. «Muerto con honor». Alberto miró la carta pero no la tocó. Sus ojos se llenaron de algo que Rosa no pudo descifrar. Dolor, tal vez, o culpa. «Rosa, yo». «¿Por qué?» La voz de Rosa se quebró. Todas las emociones que había estado conteniendo durante día y medio, explotaron de repente. «¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me dejaste creer que estabas muerto? ¿Por qué nunca volviste?» Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Alberto dio un paso atrás, como si las palabras de Rosa lo hubieran golpeado físicamente. «Tenés que entender. Entender que me abandonaste, que te hiciste el muerto mientras yo me moría de a poco cada día, que construiste todo esto». Señaló alrededor al departamento lujoso que se veía detrás de él. «Mientras yo vivía en la miseria. ¿Qué tengo que entender, Alberto? No fue así. No fue. Entonces, ¿cómo fue?
Rosa casi le gritaba ahora. No le importaba que los vecinos pudieran escuchar. No le importaba nada más que la verdad. ¿Cómo fue? ¿Me podés explicar cómo fue que yo perdí 60 años de mi vida esperándote, llorándote, guardándote luto, mientras vos... No pudo terminar la frase. El llanto la ahogaba. Alberto extendió la mano hacia ella, pero Rosa dio un paso atrás. No me toques, no te atrevas a tocarme. Rosa, por favor, déjame explicarte. Entonces explícamelo. Explícame cómo es que estás vivo. Explícame cómo es que nunca volviste. Explícame por qué me hicieron creer que habías muerto. Alberto miró hacia los lados, nervioso, como si tuviera miedo de que alguien los escuchara. No podemos hablar acá en el pasillo. Entra, por favor. Rosa dudó. Parte de ella quería irse. Bajar en el ascensor, salir a la calle, volver a su cuarto miserable, y olvidar que alguna vez había visto a este hombre. Pero otra parte, la parte que había cargado con este dolor durante 60 años, necesitaba respuestas. Entró al departamento. El interior era aún más lujoso de lo que había imaginado. Pisos de madera brillante, muebles que se veían sacados de una revista, ventanales enormes que daban a la ciudad, cuadros en las paredes que probablemente costaban más de lo que ella ganaría en toda su vida. Alberto cerró la puerta detrás de ella. Se quedaron de pie en el hall de entrada, sin saber cómo continuar. ¿Querés sentarte? Rosa negó con la cabeza. No vine a tomar el té, Alberto, vine por respuestas. Él se pasó una mano por el pelo blanco. Un gesto que Rosa reconoció. Lo había hecho desde joven, cuando estaba nervioso. Es una historia larga. Tengo tiempo. 60 años de tiempo, para ser exacta. El sarcasmo en su voz era como un cuchillo. Alberto respiró hondo. Se apoyó contra la pared, como si necesitara sostén. Cuando fui al frente, en el 63, las cosas estaban mal. Muy mal. No era lo que nos habían dicho. No era una misión noble. Era un infierno. Hizo una pausa. Sus ojos estaban perdidos en algún lugar lejano, en algún recuerdo que claramente lo atormentaba. Hubo un bombardeo. El 15 de marzo del 64. Cayó cerca de nuestra posición. Murieron 17 hombres de mi unidad. Yo quedé herido, muy herido. Me dieron por muerto. Rosa lo escuchaba sin moverse, sin parpadear. Me llevaron a un hospital de campaña, pero mi identificación se había perdido en la explosión. Estuve inconsciente durante días. Cuando desperté, no recordaba quién era. Amnesia, dijeron los médicos. ¿Amnesia? La palabra sonó vacía en los labios de Rosa, como una excusa barata de una telenovela mala. Sé cómo suena, pero es la verdad. No recordaba mi nombre, no recordaba de dónde venía, no te recordaba a vos. Esas últimas palabras cayeron como piedras. Rosa sintió que algo se retorcía en su pecho. ¿No me recordabas? No al principio. Pasaron meses. Me trasladaron a Buenos Aires, a un hospital militar. Me hicieron estudios, tratamientos, y de a poco, empezaron a volver cosas, fragmentos de memoria. Pero eran confusos, borrosos. Se detuvo. Parecía que le costaba respirar. Para cuando recuperé la memoria completamente, habían pasado 2 años. 2 años, Rosa. Y para entonces, ya era demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Su voz era dura, incrédula. ¿Demasiado tarde para venir a buscarme, para decirme que estabas vivo? 2 años no son 60 años, Alberto. No entendés. Cuando me dieron de alta del hospital, mi familia me dijo que vos... Se detuvo de nuevo. Parecía que cada palabra le costaba un esfuerzo enorme. Me dijeron que vos te habías casado, que habías rehecho tu vida, que habías tenido hijos, que eras feliz. Rosa se quedó helada. ¿Qué? Mi padre fue quien me lo dijo. Me mostró el diario. Tu casamiento estaba en la sección social, con un hombre de apellido Ferreira. Ricardo Ferreira. Rosa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Yo nunca me casé. Nunca conocí a ningún Ricardo Ferreira. Alberto la miró con los ojos muy abiertos. Pero había una foto. En el diario, una mujer con vestido de novia. Mi padre me juró que eras vos. Tu padre mintió. Las palabras salieron lentas, cargadas de una certeza terrible. Alberto se quedó pálido. No puede ser. ¿Por qué haría eso? ¿No es obvio? Rosa dio un paso hacia él. Su voz temblaba de rabia. Tu padre nunca me quiso. Pensaba que yo no era suficiente para vos, que era pobre y que venía de una familia sin nombre. Me lo dejó claro las pocas veces que me crucé con él antes de que te fueras. Alberto negó con la cabeza,
Pero había duda en sus ojos ahora. Él no haría algo así. ¿No? ¿Estás seguro? Porque de alguna manera vos terminaste siendo millonario, viviendo acá, mientras yo me moría de hambre en una pieza de 3x3 en 11. Las palabras fueron como bofetadas. Alberto se dejó caer en un sillón que había cerca. De repente parecía mucho más viejo, como si los años se le hubieran caído encima de golpe. Dios mío, ¿qué hice? Creíste una mentira. Eso es lo que hiciste. Rosa se sentó también en otro sillón, porque las piernas ya no la sostenían. Todo esto era demasiado. Se quedaron en silencio durante un largo rato. Afuera, la ciudad seguía viviendo. Bocinas, voces, la vida normal de un miércoles cualquiera. Pero adentro de ese departamento, 60 años de dolor se estaban desenredando como un ovillo de lana podrida. Cuando mi padre me dijo que te habías casado, Alberto habló finalmente, con la voz rota. Algo se rompió adentro mío. Pensé que me habías olvidado, que habías seguido adelante. Y yo no supe cómo enfrentar eso. Así que me concentré en el trabajo. Mi padre me metió en su empresa. Trabajé día y noche, no pensaba, no sentía, solo trabajaba. Y te hiciste rico. Heredé la empresa cuando él murió, hace 30 años. La hice crecer, no porque quisiera el dinero, sino porque no sabía qué otra cosa hacer con mi vida. Rosa lo miraba. Este hombre que había sido todo para ella. Este fantasma que había vuelto a la vida solo para revelar que su muerte había sido una mentira. Una mentira cruel, calculada, diseñada por un padre que prefirió destruir el amor de su hijo antes que aceptar a una mujer pobre. ¿Te casaste? La pregunta salió antes de que Rosa pudiera detenerla. Alberto asintió lentamente. Sí, 5 años después de volver de la guerra. Con una mujer que mi padre eligió para mí, alguien de buena familia, alguien apropiado. El veneno en esas últimas palabras no se le escapó a Rosa. ¿La amabas? No. La respuesta fue directa, sin adornos. No la amé nunca. Fue un matrimonio de conveniencia. Ella también lo sabía. Tuvimos 2 hijos, porque era lo que se esperaba. Pero nunca hubo amor. ¿Dónde está ahora? Murió hace 10 años. Un infarto. Rosa absorbió la información sin saber cómo sentirse al respecto. ¿Y tus hijos? Uno vive en España, la otra en Estados Unidos. Los veo una vez al año, con suerte. Nunca fuimos cercanos. Había tristeza en su voz, una tristeza profunda que parecía haber echado raíces en su alma hace décadas. Así que los 2 terminamos solos. Rosa no lo dijo con crueldad. Era solo una constatación de los hechos. Sí, los 2 solos. Se miraron a través del espacio que los separaba. 2 ancianos. 2 vidas rotas. 60 años, desperdiciados por la mentira de un hombre muerto. ¿Guardaste algo mío? La pregunta de Alberto fue suave, casi temerosa. Rosa metió la mano en el bolsillo y sacó la medallita. La levantó para que él la viera. Alberto se levantó del sillón como impulsado por un resorte. La guardaste. Su voz era apenas un susurro lleno de asombro. Te dije que la iba a guardar. Te dije que iba a esperarte. Las lágrimas volvieron a los ojos de Rosa. Y lo hice. Esperé 60 años. Nunca me casé. Nunca tuve hijos. Nunca tuve nada porque mi vida entera estaba atada a un muerto, que resultó no estar muerto. Alberto se acercó a ella despacio, como si tuviera miedo de que Rosa fuera a desaparecer. Se arrodilló frente a ella. Sus rodillas protestaron con el movimiento, pero no pareció importarle. Tomó las manos de Rosa entre las suyas. Manos viejas, llenas de manchas y arrugas, pero que alguna vez habían sido jóvenes y se habían tocado con amor. Perdóname. Su voz se quebró. Perdóname. Rosa. Por favor, no sabía. Si hubiera sabido que no te habías casado, que me estabas esperando, ¿qué habrías hecho? Rosa no retiró sus manos, pero su voz seguía siendo dura. Habría movido cielo y tierra para encontrarte. Habría abandonado todo. La empresa, el dinero, todo. Nada de eso significó, nunca nada para mí. Solo eras vos. Siempre fuiste vos. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Alberto ahora. Un hombre de 82 años llorando como un niño. Rosa sintió que algo se aflojaba en su pecho, algo que había estado apretado, duro como una piedra, durante 60 años. No sé si puedo perdonarte. Fue honesta, brutalmente honesta. Perdiste 60 años de mi vida, Alberto, y me dejaste sola, pobre, luchando por sobrevivir día a día mientras vos vivías acá arriba, en este palacio. Lo sé y no tengo derecho a pedirte perdón. Pero lo estoy pidiendo igual, porque aunque sea demasiado tarde, aunque no pueda devolverte esos 60 años,
Necesito que sepas que nunca dejé de amarte. ¿Cómo puedes decir eso? Te casaste con otra. Me casé con un fantasma, con una obligación. Pero todas las noches de mi vida durante 60 años, pensé en vos, en lo que podríamos haber tenido, en los hijos que podríamos haber criado, en la vida que podríamos haber vivido. Levantó una de las manos de Rosa y la besó con ternura. Te llevé acá. Se tocó el pecho, sobre el corazón. Todos estos años, aunque pensé que habías seguido adelante, aunque pensé que eras feliz con otro hombre, te llevé acá, y ahora sé que fue todo mentira, que mi padre me mintió, que te arruiné la vida por creer esa mentira. Rosa cerró los ojos. 60 años de dolor, de soledad, de pobreza, de resignación. Todo eso había sido innecesario. Todo eso había sido el resultado de la crueldad de un hombre que había preferido ver a su hijo infeliz, antes que verlo casado con una mujer pobre. Tu padre era un monstruo. Las palabras salieron frías, cargadas de un odio que Rosa ni siquiera sabía que sentía. Sí, lo era. Alberto no defendió a su padre, no buscó excusas. Y yo fui un tonto por creerle, por no buscarte, por no verificar, por rendirme tan fácil. Se soltó de las manos de Rosa y se llevó las suyas a la cara, cubriéndose los ojos. Arruiné todo. Arruiné tu vida. Arruiné mi vida. Desperdiciamos 60 años por mi cobardía. Rosa lo miró. Este hombre roto, este millonario poderoso reducido a un anciano llorando en el piso de su propio departamento. Y sintió algo extraño. No era perdón todavía. Era demasiado pronto para eso. Pero era entendimiento. Los dos habían sido víctimas. De diferente manera, en diferentes circunstancias, pero víctimas al fin. Víctimas de un hombre cruel. Víctimas de una mentira. Víctimas de una sociedad que dividía a la gente entre ricos y pobres, y que no perdonaba a los que se atrevían a cruzar esa línea. Levántate. Su voz era más suave ahora. Alberto la miró desde el suelo, con los ojos rojos e hinchados. Por favor, levántate. Vas a lastimarte las rodillas. Él obedeció, incorporándose con dificultad. Rosa lo ayudó, tomándolo del brazo. Volvieron a sentarse, esta vez más cerca. No sé qué hacer con todo esto. Rosa habló mirando sus propias manos. No sé cómo procesar que mi vida entera fue una mentira, que podrías haber sido feliz, que podría haber tenido hijos, una casa, una familia, que podría haber tenido todo. Nunca es demasiado tarde. Alberto la miró con una intensidad que la asustó. ¿Qué estás diciendo? Que aunque perdimos 60 años, todavía nos quedan algunos más. No muchos. A nuestra edad, cada día es un regalo. Pero los que tengamos, podríamos vivirlos juntos. Rosa lo miró como si se hubiera vuelto loco. Alberto, yo vivo en una pensión de mala muerte. Tengo 78 años. No tengo nada, soy nadie. Sos todo para mí. Siempre lo fuiste. Tomó sus manos, otra vez. Quédate acá, viví conmigo. Déjame cuidarte. Déjame darte todo lo que deberías haber tenido estos 60 años. No necesito tu lástima. No es lástima, es amor. El mismo amor que sentí cuando tenía 21 años, y vos 18. Ese amor nunca murió, Rosa. Ni en mí, ni en vos. Rosa quiso negarlo. Quiso decirle que estaba loco, que no se podía recuperar 60 años así nomás. Pero no pudo. Porque en el fondo de su corazón, en ese lugar que había mantenido sellado durante décadas, todavía había algo, una chispa, un resto de ese amor que había sentido bajo el naranjo del patio. No sé. Fue lo único que pudo decir. Alberto asintió, aceptando su incertidumbre. No te pido que decidas ahora, solo te pido que no desaparezcas otra vez, que me des una oportunidad, que me dejes intentar compensar, aunque sea un poquito, todo el daño que te causé. Rosa se levantó del sillón. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Tengo que irme. El pánico cruzó por los ojos de Alberto. ¿Vas a volver? Ella no respondió inmediatamente. Caminó hacia la puerta. La abrió. Se dio vuelta antes de salir. No lo sé. Y se fue. Bajó en el ascensor con el corazón latiendo tan fuerte, que pensó que se iba a desmayar. Salió del edificio sin mirar al portero. Caminó por la calle sin ver nada. Llegó a su pensión, sin saber cómo había llegado. Se sentó en su cama y se quedó ahí mirando la pared durante horas. Su mente era un caos de emociones contradictorias. Rabia, tristeza, alivio, confusión, y algo más, algo que daba miedo nombrar. Esperanza. Una esperanza pequeña, frágil, que no se atrevía a brillar demasiado fuerte por miedo a ser aplastada otra vez. Los días siguientes fueron extraños. Rosa seguía con su rutina.
Se levantaba temprano. Iba al comedor comunitario a desayunar. Recorría las calles juntando cartones. Vendía lo que podía. Compraba lo mínimo indispensable para comer. Pero todo lo hacía como un autómata. Su mente estaba en otra parte. Pensaba en Alberto, en su departamento lujoso, en sus palabras, en sus lágrimas. Pensaba en los 60 años perdidos. Pensaba en lo que podría haber sido. Y pensaba en lo que todavía podría ser. El viernes 20 de septiembre, estaba en la plaza donde se había sentado el día que vio a Alberto por primera vez. La misma señora mayor estaba ahí, la que le había ofrecido galletas. ¿Volviste a ver al fantasma? La pregunta la tomó por sorpresa. Sí. ¿Y? Rosa dudó. No sabía cómo explicarle a esta extraña todo lo que había pasado. Pero necesitaba hablar con alguien, necesitaba sacar todo lo que tenía adentro. Me dijo que me había buscado, que su padre le mintió, que pensó que yo me había casado con otro. La señora soltó un silbido bajo, el mismo que había soltado la primera vez. Los padres ricos son todos iguales, prefieren ver a sus hijos solos, antes que casados con gente como nosotras. Me pidió que me fuera a vivir con él. Eso sí sorprendió a la señora. ¿En serio? Rosa asintió. Dice que quiere compensar el tiempo perdido, que todavía me ama. ¿Y vos lo amás? La pregunta la golpeó como un puñetazo. Rosa se quedó en silencio, buscando la respuesta dentro de sí misma. No lo sé. Amaba al muchacho que conocí hace 60 años. Pero él ya no es ese muchacho. Y yo no soy esa chica. Nadie es quien era hace 60 años, mijita. La pregunta es, si te gusta quién es ahora. Rosa pensó en Alberto, en su cara cuando la vio en la puerta, en cómo se había arrodillado frente a ella, en cómo había llorado. Creo que sí, creo que la persona que es ahora, también me gusta, pero tengo miedo. ¿De qué? De todo, de que esto sea un sueño, de que me despierte y siga en mi cuarto frío, de que me lastime otra vez, de que sea demasiado tarde. La señora le palmeó la mano. Mira, yo tengo 82 años, y si algo aprendí en esta vida es que siempre es mejor arrepentirse de lo que hiciste que de lo que no hiciste. Dale una oportunidad a ese hombre, dale una oportunidad al amor. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te vuelva a romper el corazón? Hijita, tu corazón ya está roto hace 60 años. Por lo menos dale la chance de que intente pegarlo. Las palabras se le clavaron en el alma a Rosa. Esa noche, acostada en su cama estrecha, tomó una decisión. El sábado 21 de septiembre, Rosa se levantó temprano. Se bañó con agua fría en el baño compartido, se puso su mejor ropa, que seguía siendo pobre y gastada, pero era lo que tenía. Guardó la medallita en el bolsillo. Y caminó las 18 cuadras hasta el edificio de Callao. Esta vez, cuando llegó el portero la dejó pasar sin hacer preguntas. Subió en el ascensor con el estómago lleno de mariposas nerviosas. Tocó el timbre del departamento K. Alberto abrió la puerta casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto a ella. Su cara se iluminó al verla. «¿Volviste?» «Volví». Se quedaron mirándose. «¿Puedo pasar?» «Por favor». Rosa entró. Esta vez se fijó más en los detalles del departamento. Era hermoso, lleno de luz, con una terraza que daba a la ciudad, con una cocina que parecía sacada de una revista, con baños que probablemente eran más grandes que su cuarto entero en la pensión. Alberto la guió hasta la sala, y le ofreció café, que ella aceptó. Él mismo lo preparó, algo que Rosa encontró sorprendente. Había asumido que un millonario tendría empleados para eso. Se sentaron con las tazas humeantes entre las manos. Pensé mucho en lo que dijiste. Rosa habló primero. Y tenés razón en algunas cosas. Perdimos 60 años. Eso es un hecho. No podemos cambiar el pasado. Vio cómo la esperanza se apagaba un poco en los ojos de Alberto, y se apresuró a continuar. Pero eso no significa que tengamos que desperdiciar lo que nos queda. La esperanza volvió, más brillante. Así que sí, quiero intentarlo. Quiero ver si podemos recuperar algo de lo que perdimos. No porque necesite tu dinero o tu departamento lujoso, sino porque parte de mí nunca dejó de amarte. Y quiero saber si esa parte todavía está viva. Alberto dejó su taza y se acercó a ella. Está viva. Te lo prometo. Vamos a hacer que funcione. La besó entonces. Un beso suave, tembloroso, cargado de 60 años de anhelo. Rosa cerró los ojos y se dejó llevar. Sabía a café y a lágrimas, y a segunda oportunidad. Los siguientes días fueron extraños y maravillosos al mismo tiempo. Rosa se mudó al departamento de Alberto. Trajo sus pocas pertenencias, que cabían en 2 bolsas. No se quedó en su cuarto. Alberto se lo ofreció,
Pero ella le dijo que no tenía sentido. Que si iban a estar juntos de verdad. Compartieron la cama por primera vez en 60 años. No pasó nada más que abrazarse, dos cuerpos viejos buscando el calor que habían perdido hace tanto tiempo. Alberto le compró ropa nueva. Rosa protestó al principio, pero él insistió. No es caridad, es amor. Déjame mimarte. Déjeme darte todo lo que deberías haber tenido. La llevó a médicos. Rosa había pasado años sin atención médica apropiada. Tenía problemas en las rodillas, en la vista, en los dientes. Alberto se ocupó de todo. Pagó por tratamientos, por medicinas, por anteojos nuevos. La llevó a restaurantes. Rosa no había comido en un restaurante en más de 40 años. Se sintió incómoda al principio, fuera de lugar entre la gente elegante. Pero Alberto la hizo sentir especial. La miraba como si fuera la persona más hermosa del mundo, y lentamente, Rosa empezó a creérselo. Pero no todo fue fácil. Había momentos en los que la rabia volvía, en los que Rosa miraba todo el lujo que la rodeaba, y pensaba en los años que había pasado con hambre, en los inviernos que había pasado con frío, en las veces que había tenido que elegir entre comer o pagar el alquiler. Había noches en las que lloraba, y Alberto la abrazaba sin decir nada porque no había palabras que pudieran arreglar lo que se había roto. Había días en los que discutían, en los que Rosa le reprochaba su pasado, su matrimonio de conveniencia, sus hijos que lo llamaban solo cuando necesitaban dinero. Pero siempre, volvían uno al otro, porque después de 60 años de estar solos, habían aprendido que estar juntos, con todos sus problemas, era mejor que estar separados. Una tarde de octubre, estaban sentados en la terraza del departamento. El sol se ponía sobre Buenos Aires, pintando el cielo de naranjas y rosas. Rosa tenía la medallita en la mano, como había hecho tantas veces en su vida. ¿Sabes? Durante 60 años, esta fue lo único que tuve tuyo. Lo único que me recordaba que alguna vez fui amada. Alberto tomó la medallita con cuidado. Mi madre me la dio antes de morir. Me dijo que me protegería, y lo hizo. Me protegió en la guerra, en la explosión, y después, cuando te la di a vos, te protegió a vos también. ¿Me protegió? Mira cómo viví, Alberto. Mira todo lo que sufrí. Te mantuvo viva. Te mantuvo esperándome. Porque si te hubieras casado con otro, si hubieras seguido adelante realmente, nunca habrías vuelto a mí. Rosa pensó en eso. Tenía razón, de alguna manera retorcida. Su amor por Alberto, ese amor que nunca había muerto realmente, la había mantenido sola, pero también la había mantenido fiel. La había mantenido esperando, contra toda lógica, contra toda esperanza. Y al final, esa espera había valido la pena. Te amo. Las palabras salieron suaves, casi tímidas. Hacía 60 años que no las decía. Hacía 60 años que no permitía que esos sentimientos salieran a la superficie. Alberto la miró con los ojos brillantes. Yo también te amo. Nunca dejé de hacerlo. Se besaron mientras el sol terminaba de ponerse sobre la ciudad. Dos ancianos enamorados, recuperando el tiempo perdido un día a la vez. Pero la felicidad nunca es simple, y la vida tenía todavía algunas sorpresas guardadas para ellos. Un día de noviembre, sonó el timbre del departamento. Alberto fue a abrir mientras Rosa preparaba el almuerzo. Había aprendido a usar la cocina moderna, aunque todavía le parecía excesiva para las comidas simples que sabía hacer. Escuchó voces en la entrada. Una voz de mujer, joven, alterada. Rosa salió de la cocina secándose las manos en un paño. Una mujer de unos 50 años, estaba en el hall de entrada, discutiendo con Alberto. Era elegante, vestida con ropa cara, con el pelo perfectamente peinado y maquillaje impecable. No me podés hacer esto. La mujer prácticamente gritaba. Soy tu hija, y me vas a desheredar por esta... Sus ojos se posaron en Rosa, y el desprecio fue instantáneo y brutal. ¿Por esta vieja? Rosa sintió como si le hubieran tirado un balde de agua helada. Alberto se puso pálido. Gabriela, no le hables así. ¿Por qué no? ¿Quién es ella? ¿De dónde salió? Papá, por favor, pensá con claridad. Esta mujer claramente te está usando por tu dinero. Rosa quiso desaparecer. Quiso volver a su cuarto miserable en 11, donde por lo menos nadie la insultaba así. Pero Alberto se interpuso entre ella y Gabriela. Escúchame bien. Esta mujer es Rosa Méndez. Es el amor de mi vida. La mujer con la que debí haberme casado hace 60 años. Y no estoy desheredándote. Simplemente estoy dividiendo mi herencia de manera diferente. Diferente. Le estás dando la mitad de todo. La mitad. A una desconocida que apareció de la nada.
No es una desconocida, y tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero. Gabriela lo miró con odio puro. Esto no va a quedar así. Voy a impugnar el testamento. Voy a demostrar que esta mujer te está manipulando, que te está aprovechando en tu vejez. Haz lo que quieras. No va a cambiar nada. Gabriela se dio vuelta para irse, pero antes le lanzó una última mirada a Rosa. ¿Estás contenta? ¿Es esto lo que querías? ¿Destruir una familia para quedarte con la plata de un viejo? Las palabras dolieron más de lo que Rosa quiso admitir. Cuando Gabriela se fue dando un portazo, Rosa se dejó caer en el sillón más cercano. Alberto se sentó a su lado, tomando sus manos. No le hagas caso. Está enojada. Ya se le va a pasar. ¿Cambiaste tu testamento? Rosa lo miró directamente. Sí. La mitad de mis bienes van a ir para vos cuando yo muera. No quiero tu dinero, Alberto. Nunca lo quise. Lo sé. Por eso te lo estoy dando. Porque sé que no lo querés. Porque sé que nunca estuviste conmigo por eso. Pero necesito saber que vas a estar bien, que cuando yo no esté, vas a tener con qué vivir dignamente. Rosa sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas. No quiero que te mueras. Somos viejos, amor. Los dos, uno de los dos se va a tener que ir primero, y si soy yo, necesito saber que te dejé protegida. La abrazó fuerte. No dejes que Gabriela te lastime. Ella no te conoce, no sabe quién sos, y honestamente, nunca fue una buena hija. Solo me busca cuando necesita dinero. Pero las palabras de Gabriela se quedaron con Rosa. Las siguientes semanas fueron tensas. Gabriela empezó a llamar constantemente. Amenazaba con juicios, comprobar que Alberto no estaba en sus cabales, que Rosa lo había manipulado. Alberto se mantenía firme, pero Rosa veía cómo todo esto lo estaba afectando. Y también la estaba afectando a ella. Se miraba en el espejo del baño lujoso, y veía lo que Gabriela había visto. Una vieja pobre, una intrusa, alguien que no pertenecía a ese mundo. Empezó a dudar. ¿Y si Gabriela tenía razón? ¿Y si ella estaba siendo egoísta? ¿Y si lo mejor para Alberto era que ella desapareciera de su vida? Una noche mientras Alberto dormía, Rosa empacó sus cosas. Las pocas que tenía. La ropa que Alberto le había comprado dejándola colgada en el armario. Y solo llevó lo que había traído consigo. Las 2 bolsas con sus posesiones de toda una vida. Escribió una nota. Alberto, te amo. Pero tu hija tiene razón. No pertenezco a este mundo. Nunca voy a pertenecer. Y no quiero ser la razón por la que pierdas a tu familia. Gracias por estos meses. Fueron los más felices de mi vida. Pero es mejor así. Cuídate. Siempre fuiste mi único amor. Rosa. Dejó la nota sobre la mesa de la cocina. Y se fue. Bajó en el ascensor con el corazón destrozándose con cada piso que descendía. Salió del edificio en la oscuridad de la madrugada. El aire de diciembre era cálido, húmedo, presagiando tormenta. Caminó sin rumbo durante horas. Mientras el sol empezaba a salir, se encontró de vuelta en la pensión de 11. Su cuarto todavía estaba disponible. Nadie más lo había alquilado. Era muy miserable para eso. Pagó el mes adelantado con el dinero que le quedaba. Y volvió a su colchón viejo, a su hornalla que funcionaba cuando quería, a su ventana que no cerraba bien. Pero esta vez era peor. Porque ahora sabía lo que era tener calefacción, tener agua caliente ilimitada, tener comida en abundancia, tener a alguien que te abrazara en la noche. Y lo había dejado ir. Alberto la encontró 3 días después. Rosa estaba sentada en el mismo banco de plaza donde se habían encontrado la señora de las galletas. Él se sentó a su lado sin decir nada al principio. Solo se quedaron ahí, 2 viejos en un banco, mientras la ciudad rugía a su alrededor. ¿Por qué te fuiste? Su voz estaba rota, cansada. ¿Tu hija? Mi hija es una egoísta que solo piensa en la plata. No la quiero en mi vida si no puede aceptarte. Es tu hija, Alberto. No puedes cortarla así. Puedo y lo voy a hacer si es necesario. Se dio vuelta para mirarla. Rosa, he pasado 60 años sin vos. 60 años de soledad, de vacío, de hacer todo lo que se esperaba de mí, sin nunca ser feliz. Y finalmente te encontré otra vez. ¿Crees que voy a dejarte ir por los berrinches de una hija adulta que solo me ve como una chequera? Pero el dinero, al diablo con el dinero. Si tengo que desheredar a mis 2 hijos para estar con vos, lo voy a hacer. Si tengo que donar todo a caridad, lo voy a hacer. El dinero nunca me hizo feliz. Vos me hacés feliz. Tomó sus manos. Esas manos gastadas que habían trabajado tanto durante tantos años. Volvé conmigo. Por favor, no me dejes solo otra vez. No puedo soportarlo. Rosa vio las lágrimas en sus ojos. Y supo que él estaba diciendo la verdad.
que ella era más importante para él que el dinero, que sus hijos ingratos, que su posición social. Está bien. Su voz era apenas un susurro. Voy a volver. Alberto la abrazó ahí mismo, en medio de la plaza, sin importarle quién los viera. Dos viejos abrazándose como si fuera el fin del mundo. Volvieron juntos al departamento. Esta vez Rosa no dudó. Era su hogar ahora. Su lugar. Alberto habló con sus abogados al día siguiente. Mantuvo el testamento como estaba. La mitad para Rosa, un cuarto para cada hijo. Gabriela amenazó con demandas. El hijo, Pablo, llamó desde España para decirle que estaba loco. Pero Alberto se mantuvo firme. Ya perdí 60 años con la mujer que amo, no voy a perder ni un día más por culpa de nadie. Los meses pasaron. Rosa y Alberto construyeron una vida juntos. Una vida que debería haber empezado 60 años atrás, pero que todavía era preciosa en su tardía llegada. Desayunaban juntos cada mañana. Alberto le preparaba el café como le gustaba. Rosa cocinaba los guisos que él adoraba. Caminaban por el parque tomados de la mano. Iban al cine. Miraban el sol ponerse desde la terraza. Hablaban durante horas sobre todo lo que habían perdido. Sobre los hijos que nunca tuvieron. Sobre la casa que nunca construyeron. Sobre los sueños que murieron en un campo de batalla que resultó ser una mentira. Lloraban juntos. Reían juntos. Sanaban juntos. Rosa empezó a donar parte del dinero que Alberto le daba mensualmente. No lo necesitaba. Tenía todo lo que quería. Así que ayudaba a otras mujeres en su situación. Pagaba alquileres de pensiones. Compraba comida para comedores comunitarios. Alberto la ayudaba. Se involucraron juntos en obras de caridad. Encontraron un propósito compartido en ayudar a los que estaban donde Rosa había estado durante 60 años. Gabriela nunca los perdonó, Pablo tampoco. Pero Rosa y Alberto aprendieron a vivir con eso. No podían cambiar a sus hijos, solo podían amarse el uno al otro. Pasaron 2 años así. 2 años de felicidad tardía pero real. Hasta que Alberto empezó a enfermarse. Al principio fueron cosas pequeñas. Se cansaba más rápido. Le faltaba el aire cuando subía escaleras. Se olvidaba de cosas. Los médicos lo revisaron. Hicieron estudios. El diagnóstico fue claro. Su corazón estaba fallando. A los 84 años, después de toda una vida de estrés y soledad, su cuerpo estaba rindiéndose. Le dieron 1 año. Tal vez menos. Rosa recibió la noticia como un puñetazo en el estómago. No es justo. Lloraba en brazos de Alberto en el consultorio del médico. Recién te encontré. Recién empezamos a ser felices. No es justo. Alberto le acariciaba el pelo con ternura. La vida nunca fue justa con nosotros, amor. Pero por lo menos tuvimos estos 2 años. Tuvimos esta segunda oportunidad. No es suficiente. 2 años no compensan 60 años perdidos. No. No lo hacen. Pero son 2 años más de lo que pensé que tendría cuando te vi esa mañana bajando del Mercedes. 2 años de verte cada mañana, de dormir a tu lado cada noche. De amarte como debí haberte amado desde el principio. Rosa se aferró a él como si fuera a desaparecer en ese mismo momento. Los siguientes meses fueron una mezcla de amor y despedida. Alberto empeoraba lentamente, cada día un poco más cansado, cada día un poco más pálido. Rosa nunca se separó de su lado, lo cuidaba con una devoción que nacía de 60 años de amor almacenado. Le preparaba su comida favorita, le leía sus libros favoritos. Se sentaban en la terraza mirando la ciudad durante horas sin necesidad de hablar. Los hijos vinieron a visitarlo cuando supieron que se estaba muriendo. Gabriela llegó con su actitud de siempre, pero incluso ella se suavizó al ver a su padre tan frágil. Pablo voló desde España. Era más amable que su hermana, pero todavía había distancia entre él y Alberto. Rosa se mantuvo en un segundo plano durante esas visitas. Sabía que los hijos necesitaban tiempo con su padre, sin importar cuán mala fuera su relación. Pero después de que se iban, era Rosa quien se quedaba, Rosa quien sostenía la mano de Alberto en la oscuridad, Rosa quien lo mecía cuando las pesadillas lo despertaban en medio de la noche. Una tarde de junio, mientras el sol de invierno entraba débil por la ventana, Alberto le pidió que se acostara con él. No para hacer el amor. Sus cuerpos viejos ya no podían hacer eso, solo para estar cerca. Rosa se acostó a su lado, con la cabeza apoyada en su pecho, escuchando los latidos irregulares de su corazón. ¿Te acordás del naranjo? La voz de Alberto era débil pero clara. Claro que me acuerdo. Ese fue el lugar más feliz de mi vida. Vos, yo la sombra del árbol, el olor de las naranjas. Era perfecto. Lo era. Ojalá pudiera volver ahí. Ojalá pudiéramos tener 18,
Y 21 años, otra vez. Hacer todo diferente. Yo también. Se quedaron en silencio un rato. Rosa, cuando me vaya, no digas eso. Tengo que decirlo. Cuando me vaya, quiero que sepas que estos 2 años fueron los mejores de mi vida. Mejor que todos los años de éxito, de dinero, de poder. Mejor que todo. Las lágrimas de Rosa mojaban la camisa de Alberto. No quiero que te vayas. Yo tampoco quiero irme, pero no tengo opción. Lo único que puedo elegir es cómo me voy. Y quiero irme sabiendo que te amé todos los días de mi vida, incluso cuando no estabas conmigo, que te amé más que a nada en este mundo. Yo también te amé, te amo, siempre te voy a amar. Alberto le besó la frente. Cuídate, mi amor. Usa el dinero que te dejo para vivir bien, para darte todos los gustos que te negaste durante 60 años. Viaja, conoce el mundo, come en restaurantes caros, compra ropa linda, viví. No va a ser lo mismo sin vos. No. Pero va a ser mejor que como viviste antes. Y eso me da paz. Rosa se quedó dormida así, acurrucada contra él, escuchando su corazón latir irregular pero todavía presente. Cuando despertó horas después, el latido había parado. Alberto se había ido mientras dormía, en paz, con la mujer que amaba a su lado. Rosa no gritó, no lloró inmediatamente. Solo se quedó ahí, sosteniéndolo, sabiendo que esta vez la despedida era definitiva. Esta vez no había cartas falsas, no había mentiras, no había segundas oportunidades. Esta vez era real. El funeral fue grande. Vinieron empresarios, políticos, gente que había conocido a Alberto en su vida de millonario exitoso. Gabriela y Pablo organizaron todo. Rosa los dejó hacer. No tenía energía para pelear. Fue vestida de negro, con un vestido simple que Alberto le había comprado. Se sentó en la primera fila, sin decir nada, mirando el ataúd cerrado que contenía al hombre que había amado durante toda su vida. Después del funeral, los abogados leyeron el testamento. Como Alberto había dicho, la mitad de todo era para Rosa. La otra mitad dividida entre sus 2 hijos. Era una fortuna. Más dinero del que Rosa podía comprender. Suficiente para vivir en lujo el resto de sus días. Suficiente para no preocuparse nunca más por comida, por alquiler, por frío. Gabriela protestó, pero los abogados fueron claros. El testamento era válido. Alberto había estado en pleno uso de sus facultades cuando lo redactó. No había nada que hacer. Rosa se quedó en el departamento. Era demasiado grande para ella sola. Pero no podía irse. Era el lugar donde habían sido felices, donde habían recuperado el tiempo perdido. Los primeros meses fueron horribles. Se despertaba en medio de la noche, buscando a Alberto del otro lado de la cama. Preparaba café para 2 antes de recordar que estaba sola. Ponía la mesa para 2 personas. La soledad era diferente esta vez. Porque ahora sabía lo que era no estar sola. Y eso hacía que doliera más. Pero lentamente, muy lentamente, empezó a sanar. Siguió con las obras de caridad que habían empezado juntos. Donaba dinero, pero también tiempo. Visitaba a mujeres en situaciones como la que ella había vivido. Las ayudaba, las escuchaba. Encontró un propósito en eso. Un año después de la muerte de Alberto, Rosa estaba en la plaza. La misma plaza donde se había sentado después de verlo por primera vez. La señora de las galletas seguía ahí. ¿Ya lo superaste? La pregunta fue directa, sin rodeos. Rosa pensó en eso. No, nunca lo voy a superar. Pero aprendí a vivir con eso. Aprendí que el amor no desaparece cuando la persona se va. Se queda, se transforma, pero se queda. La señora asintió sabiamente. Tuviste suerte, hijita. Muchas no tienen la oportunidad de un amor así. Lo sé, y por eso no lo desperdicio. Por eso vivo cada día honrando lo que tuvimos. Se quedaron ahí sentadas, compartiendo galletas como habían hecho hacía tanto tiempo. Esa noche, Rosa se paró en la terraza del departamento. Miraba las luces de Buenos Aires brillando en la oscuridad. Sacó la medallita del bolsillo. La Virgen de Luján que la había acompañado durante 62 años. Gracias. Habló en voz alta, sin importarle si alguien la escuchaba. Gracias por traerlo de vuelta a mí. Gracias por esos 2 años. No fueron suficientes, pero fueron todo. El viento frío de julio le agitaba el pelo. Y Rosa supo, con una certeza que le llenaba el pecho, que Alberto estaba ahí de alguna manera. En el viento, en las estrellas, en los latidos de su propio corazón. Que su amor había sobrevivido a guerras, a mentiras, a 60 años de separación, y que iba a sobrevivir incluso a la muerte. Porque el amor verdadero no muere nunca. Solo se transforma. Solo espera. Como había esperado ella durante 60 años. Y como esperaría ahora,
hasta el día en que pudieran estar juntos otra vez, para siempre. Rosa Méndez vivió 12 años más después de la muerte de Alberto. 12 años que llenó de significado, de ayuda a otros, de amor hacia la memoria del hombre que había sido su razón de vivir. Cuando finalmente cerró sus ojos por última vez, a los 90 años, lo hizo en paz. Con la medallita en la mano. Con el recuerdo de Alberto en el corazón. Con la certeza de que habían tenido un amor que trasciende el tiempo, el espacio y todas las crueldades del mundo. Un amor que había esperado 60 años. Y que ahora esperaría por toda la eternidad.